A esta hora en De Regreso con Mi Oriente, Jorge Luis Restrepo, personero del municipio de Río Negro. Jorge Luis, bienvenido a la cabina de Mi Oriente. Bueno, Luisa, saludarte a ti, a todo el equipo que nos acompaña en cabina y por supuesto a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Un cordial saludo. Bueno, hay un tema importante que nos convoca y es, hablemos de esa aprobación. Hay dos proyectos de acuerdo muy importantes que ustedes lograron este año, pero sobre todo la reforma administrativa de la personería. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que hay que indicarle a la ciudadanía es que teníamos un reto muy grande a través de la actualización de las distintas disposiciones normativas que han acompañado el ejercicio de la función disciplinaria, pero además haciendo un diagnóstico interno, no se reevaluaba el ejercicio funcional de los empleos del nivel directivo al interior de la entidad. Entonces lo que hicimos fue una reorganización funcional que no genera costos a la entidad, que no crea cargos, sino que redistribuye las funciones. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque desde la perspectiva constitucional y legal, un personero municipal tiene más de 1.300 funciones. Entonces, aprovechar los 3 cargos del nivel directivo para hacer una adecuada redistribución. Y nosotros teníamos, por ejemplo, una personería delegada en asuntos penales e interés público. Y la personería no solamente acompaña procesos en calidad de Ministerio Público en los asuntos penales, en los civiles, en laborales, en los procesos administrativos, donde se nos solicite garantizar el debido proceso, inspecciones de policía, comisarías. Entonces cambiamos esa denominación y ampliamos el margen funcional a temas de Ministerio Público. Adicionalmente también teníamos un foco importante que era el tema de la atención a los derechos humanos, pero específicamente el acompañamiento a la atención a la ciudadanía. Yo he dicho que los servidores públicos tienen que tener un alto grado de empatía funcional en ese fuero del ejercicio de su función. Y nosotros estamos en una entidad donde un ciudadano llega a nosotros porque presuntamente se le agrega un derecho. Y muchas veces, inclusive cuando implementamos acciones para la protección, digamos acciones judiciales en materia constitucional o legal, no se logran los resultados esperados porque eso depende de un juez. Y el ciudadano, pues, en la comprensión que se le debe tener es dinamizar a que su acción puede ser una acción de inconformidad. ¿Cómo hago un acompañamiento bajo unos términos de empatía ciudadana? Tenemos esa función desplegada en la personería delegada para el Ministerio Público de Atención al Usuario, una función donde recogimos toda la protección de derechos humanos en la personería delegada para la protección en derechos humanos, cuando algunos derechos colectivos y el medio ambiente estaban en otra delegada, dificultaba el desenlace, y la personería delegada en vigilancia de la conducta oficial, que le incorporamos esa labor de atender el control social para que inmediatamente tome acciones disciplinarias. Eso nos va a permitir que inclusive en el proceso disciplinario un funcionario haga prevención, otro haga instrucción, otro realice el juzgamiento y la doble instancia, doble conformidad la efectúe el personero municipal. Entonces eso es más o menos lo que nos va a desplegar ese proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo y pues que nos deja muy contentos porque nos da herramientas funcionales para desplegar una mejor acción. Esto hace que entonces esa acción de la personería sea más efectiva. Sí, porque digamos que de alguna forma, Luisa, nosotros vamos a desplegar un nuevo plan estratégico al que le haremos unos ajustes que nos va a permitir estar más en territorio, cumplir pues un despliegue de acciones importantes y que de alguna forma pues se reflejan resultados a la ciudadanía, no sin restarle que siempre lo he dicho que el segundo proyecto de acuerdo que presentamos pues tiene también una alta relevancia en nuestra gestión. Personero, usted mencionaba la cantidad de funciones, de responsabilidades y de quejas que llegan a esta entidad constantemente. ¿El exceso de ruido en los barrios es una de esas quejas principales que están llegando? Claro, nosotros tenemos una caracterización, inclusive hay unas acciones dirigidas en diferentes sectores. Y yo creo que el crecimiento del municipio en materia de infraestructura competitiva, en materia de infraestructura social, cambia los dinamismos. Yo hoy encuentro unas condiciones distintas hace 6 años y yo llego y digo,
al equipo, no podemos seguir haciendo lo mismo, que inclusive eso es el cambio funcional. Yo decía, las mismas funciones nunca se han tocado, nunca se ha revisado, y el diagnóstico no fue simplemente presentar un documento. Nos empezamos a comparar con personerías municipales de primera categoría, con el distrito de Bogotá, con el distrito de Medellín. Tienen una gran infraestructura, no solamente física, sino en materia de personal, que cada línea tiene un personero delegado. Nosotros tenemos un tema más corto, pero hay que cumplir. Y una de las líneas que vamos a atender de manera dinamizada es el enfoque a crear una política de respeto a los derechos humanos en el margen de la afectación que puede generar el ruido, a transgredir inclusive derechos de personas que están dentro de un mismo entorno. Y quejas constantes tenemos sobre ese aspecto, muchísimas. ¿Y qué herramientas hay hoy? Bueno, ¿hasta dónde puede llegar en el caso específico de la personería? Nosotros le hemos preguntado a la alcaldía dice, aquí toca con inspección de policía, que vayan con unos sonómetros que muchas veces ni siquiera se tienen en los municipios, porque digamos esto no es de ir y a punta de oreja decir, está muy alta la música, hay que ir con un sonómetro que le arroje niveles exactos de que el ruido está excediendo lo permitido. En el caso de la personería, si alguien llama, ¿hasta dónde puede llegar la entidad? Bueno, lo primero que hay que indicar es que la mayoría de quejas se despliegan en horarios nocturnos. En horarios nocturnos donde digamos que el tema de ruido aumenta con ocasión de festividades, afectan entornos residenciales, y hay algo bien importante ahí que choca, que es el debido proceso. Entonces fíjese que nosotros somos garantes de los derechos humanos, pero también del debido proceso al mismo tiempo. Y pienses en una unidad residencial. Cuando a alguien le van a imponer una infracción dentro de las normas de convivencia en la unidad residencial, pues lo primero que tienen que hacer es demostrar que los niveles de ruido pues van contrarios a un estamento. Entonces nosotros hemos venido con esto en una actuación que es netamente policiva, indicándole a las inspecciones policiales que adelanten los debidos procesos. También tenemos con los inspectores que ellos nos han expresado un tema de logística, equipamiento en temas de bienes y en temas de personal. Pero hay algo que sí podemos hacer de manera dirigida, y es el foco de la prevención. Y yo como personero creo mucho en la educación ciudadana. Si usted a un ciudadano le logra acreditar que es que mire, usted hace fiestas cada 8 días aquí, pero al frente tiene una persona que se denomina con condición especial de protección en el marco constitucional, que es un adulto mayor, que es la primera infancia, y las implicaciones, yo creo que esas campañas tienen mucho impacto. Nosotros avanzamos con la prevención, intervenimos al Ejecutivo para que avance acciones, pero instamos a través de este medio a la ciudadanía que no dejen de denunciar. Hay que evidenciar la problemática para lograr de alguna manera concretar acciones de manera conjunta con el Ejecutivo que nos permitan satisfacer los derechos humanos. Finalmente, personero, otro tema bien importante, y es este otro proyecto de acuerdo de la entrega de reconocimiento a las corporaciones o personas naturales que realicen acciones en la defensa de los derechos humanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que pocas veces encuentra uno que los personeros municipales presentan proyectos de acuerdo. La mayoría van relacionados a temas funcionales o reorganización o reestructuración, como el que hablamos anteriormente, que obviamente es importante, pero lo relevante aquí es que como personería nos marcamos un propósito de dinamizar esa función que nos dio la Constitución, que nos habilita a presentar proyectos de acuerdo. El Estado colombiano ha tenido una caracterización, y es la afectación contra la vida de los defensores de los derechos humanos. Hoy las organizaciones, las personas naturales o jurídicas que defienden derechos humanos, pues efectúan una actividad de alto riesgo. Entonces, han estado desplegadas en un abandono de la dignificación de su función, ha hecho que se disminuyan los liderazgos, y nosotros queremos que surjan nuevos liderazgos. Ahora le dicen, denos condiciones, acompañen, y nosotros también hemos hecho ese llamado. Desde inclusive la Asociación de Personerías del Oriente hemos dicho que el gobierno nacional, la Unidad Nacional de Protección, a veces nos abandona mucho en nuestra labor. La seguimos haciendo, defender los derechos humanos no es fácil, pero la función del personero es una obligación, porque pues hay una contribución económica para el pago de esta obligación. No es un favor a los ciudadanos, ninguno de nosotros hace un favor, estamos cumpliendo esa función, y por eso yo le decía al equipo, hay que salir a atenderla de la mejor manera. Pero las personas naturales y jurídicas que lo hacen de forma altruista, hemos querido dignificarlas. Y Luisa, este proyecto de acuerdo tiene algo bien interesante. Primero,
eliminamos la marca. Algunas vanidades específicas es que a veces nosotros en nuestro gobierno ponemos el titulito de nuestro plan estratégico en cada reconocimiento, ¿no? A mí me decían, denle una denominación al reconocimiento. Yo no, ese reconocimiento a los defensores, líderes y lideresas en derechos humanos de la Personería Municipal de Río Negro. ¿Qué hace distinto que esté materializado en un acuerdo? No quiero decir que no existan reconocimientos previos a este ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sino que el acuerdo queda imperante como una norma a través de un acto administrativo que quedará vigente para que se siga reconociendo esta labor. Y nosotros hoy inclusive extendemos el mensaje a todos los líderes, defensores de derechos humanos que ojalá nos busquen, que queremos conectarnos con ellos, trabajar de manera conjunta, porque no es solamente una exaltación, es el acompañamiento a los proyectos que ellos dirigen para que nos ayuden a mitigar riesgos en materia de derechos humanos. Bueno, personero, pues nos queda mucha tela para cortar y muchos otros temas que ustedes vienen trabajando fuertemente, los resultados que mostraron recientemente en ese acompañamiento a las víctimas, a la población migrante, pero bueno, el tiempo es corto. Muchas gracias, Jorge Luis Restrepo, personero de Río Negro, por estar en los micrófonos de Mi Oriente. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por invitarme y por aquí cuando requieran estaré siempre. Cordial saludo.